evaluación, como bien lo he dicho por el tablón, y ya lo había coordinado con Christopher, va a ser el próximo jueves 17 a la misma hora. Y después de la clase procedemos a la parte práctica, para que no se altere en absoluto todo lo programado por el SILAB. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Voy a apagar mi cámara, voy a presentar. Agradecería si es que en algún momento hay algún inconveniente, Christopher, me lo haga saber. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se está viendo mi pantalla? Voy a ver si es que se puede presentar la diapositiva. Está en presentación. ¿Se puede ver la diapositiva donde dice preparación biostática? Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva y me indica si es que pasa, ¿ya? ¿Pasó? Ok, lamentablemente es el mismo problema de la vez pasada. Entonces voy a pasarla en modo presentación. Ahí sí se ve la primera diapositiva y la segunda también. Perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar con esta presentación. No hay otra forma de hacerlo. Bien, el día de hoy voy a tocar un tema que es muy interesante y muy importante, que es la preparación biostática. La preparación biostática es parte de un procedimiento que en prótesis empezamos desde el inicio, que es la preparación de la boca. La preparación de la boca es la serie de procedimientos que se realizan para modificar las estructuras orales con la finalidad de mejorar el diseño y la función de la prótesis removible. Quiere decir que un paciente que llega a nuestras manos no puede tratarse inmediatamente en las condiciones en las que se encuentre. Así nosotros pensemos que está en muy buenas condiciones, pues hay que hacer un examen completo que es parte del procedimiento de diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de nuestro paciente. Por ende, la preparación de la boca es esa serie de procedimientos que se realizan con la finalidad de modificar las estructuras orales y mejorar posteriormente el diseño y la función de la prótesis removible. Por supuesto que la parte inicial es a través del diseño diagnóstico que se realiza sobre el modelo de estudio. La cantidad o complejidad de los procedimientos para preparar la boca depende de las condiciones encontradas durante justamente el examen y el diagnóstico, porque nosotros no sabemos en qué condiciones está viniendo el paciente. Y hay una secuencia para preparar la boca. Y siempre empezamos con la profilaxis. Un paciente que no se le limpia la boca, no podemos observar adecuadamente qué cosa es lo que trae. Segundo, un tratamiento de las irritaciones tisulares. Luego, cirugía de hueso y mucosa. Tratamiento periodontal importantísimo. Y luego, todas las áreas de especialidad que nosotros podamos tomar en cuenta, como endodoncia, restauraciones, equilibración oclusal, inclusive otras áreas como es el caso de cirugía ortognática o quizás ortodoncia. Para llegar al final, que es la modificación de los dientes. Y justamente esa parte, que es la modificación de los dientes, que es la parte final de la preparación de la boca, es lo que nosotros llamamos justamente la preparación bioestática. La profilaxis, importantísimo comenzar con ella. Los tejidos hiperplásicos, como el caso de tuberosidades fibrosas, de bordes abultados y blandos, pliegues de excedentes en el vestíbulo y en el piso de la boca, o papilomatosis palatinas, todo esto debe ser eliminado. El enfoque quirúrgico no disminuirá la profundidad del vestíbulo. Apósitos quirúrgicos deben ser tomados en cuenta para mantener justamente la profundidad de estas preparaciones. En algunos casos vamos a tener situaciones como estas, las diapositivas de arriba pueden apreciar muy irritada la zona de la mucosa y tiene que ser manejada quizás no con tratamientos quirúrgicos, sino con tratamientos no quirúrgicos como es el uso de acondicionadores de tejidos. Y en el caso de la fotografía inferior pueden apreciar lesiones como por ejemplo aftas, lesiones de compresión, heridas, las cuales van a tener que ser trabajadas antes de comenzar con la prótesis. Ahí tenemos el caso de una prótesis parcial removible en muy malas condiciones, la cual está causando justamente una irritación por compresión
ya que está completamente deteriorada. Pero en el caso de la foto inferior, no es por compresión, sino es por una alteración, disculpen, de una inflamación producto de alguno de los componentes, como es el caso del níquel, que muchas veces puede traer la aleación de cromo-cobalto. Acuérdense que es cromo, cobalto, níquel, molibdeno, estos tipos de aleaciones, las cuales pueden causar también irritación, ¿no? La preparación quirúrgica hay que hacerla lo más precoz posible, o sea, lo antes posible. El tiempo de cicatrización adecuado siempre tiene que ser antes de confeccionar la prótesis. Recuerden de que nosotros tenemos después de un acto quirúrgico, tenemos una reparación y una remodelación. Esa reparación es de tejidos blandos generalmente y la remodelación de estructuras óseas. Por ende, no se puede pensar en un tratamiento protético inmediatamente. Es claro que hay prótesis conocidas como prótesis inmediatas, pero solamente utilizadas por razones de tipo estéticas, ¿no? Quistes, tumores odontogénicos. Es importante las radiografías periapicales y panorámicas. Hay que investigar con biopsia todas las radiolucideces o radiopacidades de los maxilares que podamos encontrar, porque nos vamos a dar con muchas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, una radiografía panorámica nos puede mostrar situaciones como estas, las cuales definitivamente tienen que ser sometidas a procedimientos quirúrgicos, como son los quistes, ¿no? Ahí tiene un quiste residual, por ejemplo, de un paciente que va a ser sometido a una prótesis parcial removible, una clase 2 superior, modificación 1, la cual, si no se hubiera tomado la radiografía, no se hubiera detectado este quiste residual que se encuentra debajo de las estructuras óseas, ¿no? Otra situación de quiste residual también, los cuales nos obligan a que cualquier tratamiento protético sea realmente eliminado antes de confeccionar la prótesis removible. Hay un caso muy concreto ya de una tumoración en la cual se tuvo que tomar, ya hay una tomografía axial computarizada, la cual nos permitía visualizar la lesión y en la foto de abajo a la izquierda puede apreciarse una muy grande lesión que tenía que ser eliminada quirúrgicamente, ¿no? Quistes dentígeros, muy comunes también, vean el caso de una tercera molar, con un quiste dentígero muy grande en la zona de mandíbula del lado derecho, necesariamente tiene que ser eliminado. También hay que analizar desde el punto de vista oclusal cuál es la oclusión que el paciente está presentando y hay que saber si estamos frente a una máxima intercuspidación encéntrica o no y analizar el contacto inicial del primer contacto encéntrica a máxima intercuspidación para poder establecer si estamos dentro de valores normales o no lo estamos, ¿no? Todo eso es parte del diagnóstico. Dientes en mala posición pueden llevar a una sobreerupción, mesialización o a una combinación de mal posición de dientes remanentes. El soporte óseo será llevado oclusalmente, por supuesto a través del movimiento de las piezas dentarias, y el tratamiento puede ser generalmente ortodóntico o quirúrgico a través de reposiciones o exodoncia de piezas dentarias. Casos como estos, en los cuales requieren tratamientos de prótesis removibles, no podemos pensar de que exista, ahí está, en la foto a la derecha, pueden apreciar, en la parte de la derecha de la foto pueden apreciar cómo un contacto prematuro entre las molares es tan nocivo que lleva la mandíbula hacia adelante y produce movimientos friccionales que ha desgastado completamente las piezas dentarias en el sector anterior. Caso muy complejo, realmente de rehabilitar. Ahí pueden apreciar el contacto prematuro entre las piezas y el gran desplazamiento que realiza hacia adelante. Dientes retenidos, todos considerados para exodoncia. No se debe mantener ningún diente retenido dentro de la boca, a no ser que tenga gran estructura ósea y ya el paciente sea de edad avanzada. Cualquier diente retenido que es alcanzado por una sonda periodontal, realmente ya existe comunicación medio externo, medio interno y por consiguiente debe de ser extraído y tratar generalmente estas bolsas periodontales que se utilizan con la sonda. Dientes en estas condiciones no son los más adecuados para poder mantener una prótesis encima de ellos. Por ende, tienen que ser eliminados. Exodoncias en general hay que evaluar en lo concerniente a su importancia estratégica y contribución al éxito. En algunos casos, algunas piezas es recomendable mantenerlas. En otros casos, no. Hay que hacer exodoncia de piezas con complicaciones y que no sean estratégicas, ¿no? Por supuesto, también de raíces retenidas
o los fragmentos radiculares que deben ser eliminados. Ahí tienen casos en los cuales se hacen exodoncias múltiples antes de la confección de una prótesis. Caries. Muchas veces las caries son producidas por otros tipos de lesiones que no necesariamente sea el origen carioso, pero que han sido predispuestos por ellos, como es el caso de las caries por radiaciones, ¿no? Hay que hacer una evaluación de qué piezas se pueden tratar, qué piezas no, y en algunos casos llegar inclusive hasta la exodoncia de las piezas, y no olvidemos que esto de las lesiones cariosas también puede afectar al hueso alveolar, ¿no? Exostosis y toros no deben ser dejados si comprometen el diseño de la prótesis, a no ser que sean pequeños, ¿no? Las ventajas de reducir la exostosis o el torus son muy grandes, nos permite un mejor diseño. La mucosa de los rebordes de estos torus generalmente es delgada y muy friable, por lo que elementos de la prótesis parcial removible que son muy rígidos pueden causar irritación y ulceraciones. Exostosis cerca a pilares pueden causar alteraciones del mantenimiento de la salud periodontal. Ahí tenemos dos casos, una exostosis palatina y una exostosis mandibular. En el caso de la superior, vean cómo, a pesar que es muy grande, se ha evitado con un diseño en forma de herradura, pero vean la lesión que se produce en la zona de la mucosa del toro, ¿no? Por esa razón, eso debería haber sido eliminado previamente y nos permitiría un mejor diseño. En el caso del inferior, quizás no sea de una prótesis removible, porque tiene prótesis fija, pero de todas maneras, si quisiéramos nosotros confeccionar una prótesis en estas condiciones, sería muy, muy difícil, ¿no? Por esa razón tendrían que ser intervenidos quirúrgicamente. Inserciones musculares y frenillos. Inserciones cerca de la cresta alveolar por reabsorción ósea son muchas veces nocivas y actúan como elementos que van a avulsionar la prótesis. Por esa razón deben de ser reubicados. Músculos como el miloideo, el bucinador, los mentonianos, genioglosos son generalmente los más comprometidos. Por esa razón hay que evaluarlos bien para poderlos intervenir. Hay que hacer procedimientos adecuados como reubicación de frenillos, por ejemplo, o de inserciones en general. Tenemos el caso de profundizaciones de surco por bandeletas que se puedan haber creado. Esto necesariamente hay que corregirlo quirúrgicamente. Es muy fácil y sencillo hacerlo y lo bueno es de que no compromete tejidos duros, solamente son tejidos blandos y se puede hacer con anticipación. Ahí tenemos casos de profundización de surco exitosos que nos permiten obtener mejor soporte, retención y estabilidad. En algunos casos, por exodoncias o intervenciones quirúrgicas, hay comunicaciones bucosinusales o bucoantrales. No se puede ni se debe hacer este tipo de prótesis sobre estas lesiones, a no ser que sea una lesión muy grande y actúe como un obturador. Casos de lesiones pequeñas deben de tratarse quirúrgicamente antes de la confección de la prótesis. La parte periodontal es importantísima, y eso ustedes lo saben, y en todo momento cuando atienden a un paciente es lo primero con lo que se debe empezar. La terapia periodontal debe ser terminada antes de comenzar con los procedimientos restauradores. Generalmente el objetivo principal de las terapias de periodontal es la restauración de la salud de las estructuras de soporte y revestimiento de los dientes. Los criterios específicos para medirlo son la eliminación de los factores etiológicos, de las bolsas patológicas, restablecimiento de la arquitectura gingival y establecimiento de oclusión armónica y funcional con mantenimiento periodontal. Todo esto nos va a permitir que la prótesis se apoye sobre estructuras de tejidos blandos y duros en muy buenas condiciones. El plan de tratamiento periodontal es muy sencillo, tiene 3 fases: el control de la enfermedad o terapia inicial, la cirugía periodontal o odontología restauradora y la fase de mantenimiento, que ustedes las manejan perfectamente. No voy a entrar en detalle, simplemente recordarles que en la primera fase hay enseñanza de higiene bucal, motivación del paciente, enseñanza de instrumentos de higiene dental, evaluación de la higiene, raspaje y alisamiento radicular y tratamiento ultrasónico o quizás manual. En la fase 2 entra la cirugía periodontal a través de gingivectomías o colgajos, en las cuales se pueden hacer todos los tipos de alteraciones quirúrgicas que en periodoncia ustedes ya manejan, inclusive hasta con reposicionamientos e injertos de tejido mucoso y óseo inclusive, ¿no? Y por último, la fase 3, que es el control de placa, raspaje y alisado radicular. Ahí tienen ustedes el control a través de sondas periodontales. Vamos a ver si podemos ver. Esto es una imagen en movimiento, no se aprecia. Bueno, sigamos.
no vamos a perder tiempo, en la cual aquí tienen 4 fotografías que pueden apreciar cómo una pieza que lleva una corona y es pilar de una prótesis parcial removible, después de haber sido evaluada periodontalmente, se nota de que hay problemas que tienen que ser solucionados. En la foto de arriba de la izquierda, aparentemente está en condiciones normales, pero al examinarla se notan grandes bolsas en todo el contorno. Por esa razón requiere la intervención quirúrgica. Y en la última foto de abajo de la derecha pueden verla ya después del tratamiento quirúrgico, la gran exposición radicular que ha tenido, y eso obligaría a que esta pieza sea modificada desde el punto de vista de la prótesis fija. Luego, las endodoncias. Es necesario que todas las piezas sean tratadas endodónticamente previamente, todas las que, por supuesto, requieren eso. Y, por supuesto, rehabilitadas. Ya no se utiliza mucho este tipo de postes porque estamos trabajando con postes de fibra de vidrio y reconstrucción con resina, ¿no? Y en especial también en el sector anterior, ya que absorben en muy buenas condiciones las fuerzas oclusales y no afecta para nada al soporte endodóntico trabajado, ¿no? El caso que mencioné, por ejemplo, ¿no? Este caso no podría ser rehabilitado si es que no pensamos en que las piezas, a pesar que están sanas, para poderse reconstruir, requieren endodoncia por indicación protética para poder tener un buen soporte y retención. Por último, las restauraciones que se van a realizar en el caso de prótesis removible nos ayudan mucho para poder soportar realmente todas las fuerzas y cargas que en algún momento nosotros hayamos estudiado, como es el caso de utilizar sobredentaduras, utilizar coronas, utilizar barras, las cuales nos van a ayudar mucho en el soporte de la prótesis, o inclusive también de retenedores intracoronarios, como es el caso de los ataches de precisión o semiprecisión. Perdón. La equilibración de los dientes oclusales desde el punto de vista oclusal y también los tratamientos finales de ortodoncia o, como dije, cirugía ortognática antes del tratamiento protético. Reganar espacios, alargamientos de coronas, extrusiones, intrusiones, etcétera, ¿no? Bien, entonces como vemos, regreso a la secuencia de preparación de la boca y pueden darse cuenta de que tenemos muchas actividades previas que deben de ser solucionadas antes de pensar en la prótesis parcial removible como tal. Vemos profilaxis, tratamientos de irritaciones isulares, cirugía, tratamiento periodontal, endodoncia, restauraciones, equilibración oclusal y al final, ¿qué dice? Modificación de los dientes. Entonces, en sí, el último paso de la preparación de la boca viene a ser justamente esto, que es la modificación de los dientes y se refiere a los dientes naturales, ¿no? Porque si nosotros pensáramos en modificación de los dientes a través de incrustaciones o coronas, estaríamos pensando en restauraciones, que es algo previo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas modificaciones? Y a estas a lo que se conoce realmente como preparación biostática. Estas modificaciones son la confección de planos guías, la confección de descansos oclusales y las modificaciones de la anatomía de los pilares. Y estoy refiriéndome sin necesidad de hacer mayores restauraciones. En algunos casos se puede llegar a restauraciones, pero en este caso estamos hablando de piezas a las cuales van a ser modificadas específicamente a través del manejo clínico con la pieza de alta velocidad. Comenzamos entonces con las preparaciones de los planos guías, que es parte ya de la preparación biostática. ¿Qué cosas son los planos guías? Son la superficie de los dientes que determinan la dirección de entrada y salida de la prótesis removible. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Al eje de inserción. Por consiguiente, en la foto de abajo de la izquierda pueden apreciar dos piezas, las cuales han sido paralelizadas y tienen un ecuador alto. Y si estuviera ingresando de esa forma, el eje de inserción sería muy variable porque son superficies convexas. Y eso hay que transformarlo en superficies medianamente planas a través justamente de estos planos guías que nos van a mantener el eje de inserción de la mejor forma. Se preparan en la cara proximal de los dientes vecinos a la brecha déntula o en superficies de restauraciones metálicas debidamente paralelizadas. Reciben el nombre justamente de planos guías. Los planos guías ideales se preparan paralelos al eje longitudinal de los dientes, porque de ese modo se pueden dirigir las fuerzas a lo largo del eje del diente y se disminuye la carga adicional sobre los pilares. De esta manera, nosotros no estaríamos creando cargas, fuerzas laterales que podrían lastimar a los pilares.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos primero determinar dónde es que van a ser los planos guías, zonas proximales a los tramos de déntulos, definir el tamaño y distancia que va a tener y con desgaste a través de fresas cilíndricas vamos a crear justamente estas áreas en forma paralela, ¿no? Se dice que los planos guías ofrecen a los dientes los planos guías que ofrecen los dientes funcionan de una manera muy similar a los marcos de una ventana corrediza que solo permite que la ventana se deslice en la dirección que ellos señalan. Si nosotros no tenemos un paralelismo entre estas dos guías de la ventana no correría, se atracaría. Y esa es la misma función que hacen los planos guías en los dientes para que el eje de inserción pueda llegar a su asentamiento final. Las caras proximales vecinas al espacio déntulo, que presentan un ecuador cercano a la superficie oclusal, o sea, muy alto, son los sitios indicados para preparar los planos guías con la ayuda de una fresa troncocónica que no tenga mucha angulación o quizás cilíndrica, ¿no? El ancho de las superficies preparadas no debe ser menor de 3 milímetros en sentido gingival. O sea, la distancia hacia gingival no debe de aumentarse excesivamente, ¿no? Porque si no, llegaríamos a desgastar demasiada estructura dentaria. Esta es la forma correcta de hacer un plano guía, ¿no? No necesariamente los planos guías tienen que ser hechos solamente en la zona próxima al reborde edéntulo. Hay algunas situaciones, como es el caso de las molares inferiores, como es el caso que se está viendo en la fotografía, en la cual muchas veces es necesario bajar el ecuador protético porque se encuentra muy alto en la zona lingual. Y por supuesto, eso es producto de la lingualización que estas piezas presentan, ¿no? También se pueden crear planos guías entonces hacia el lingual. El desgaste no debe llegar a la dentina y se debe terminar con un pulido. Esto se puede hacer con piedra troncocónica de grano fino o también quizás con fresas de muy grano fino, de color blanco máximo. Y al final hay que hacer aplicación de flúor. Los planos guías se deben de preparar a ambos lados de la arcada dentaria. Ahí tienen ustedes la forma, si es que no se preparara un plano guía en la zona en la cual ustedes aprecian el ecuador muy alto, nos crea zonas excesivamente retentivas que crearían distintos puntos y estos puntos moverían la prótesis en distintos ejes, lo cual sería muy nocivo. Y lo que buscamos es que exista solamente un eje para que la prótesis pueda calzar hasta su posición final. ¿Cuáles son las ventajas de los planos guías? Una relación de contacto en superficie entre la prótesis y los pilares, un solo eje de inserción, disminución de las fuerzas laterales sobre los pilares, elimina las interferencias para la remoción e inserción de las prótesis, disminuye la posibilidad del movimiento de rotación de la prótesis. Todo en realidad es muy beneficioso con un plano guía. Si no lo tenemos, todo esto no se podría lograr. Ahora, también es importante el plano guía para poder equiparar y nivelar la relación entre los componentes del retenedor. Aquí ustedes van a poder apreciar cómo se comprende que los planos guías intervienen en la retención de la prótesis por la fricción entre ellos y los elementos rígidos de la dentadura, o sea, estamos hablando del retenedor específicamente. ¿Y por qué los planos guías permiten la función simultánea de los brazos retentivos y en coordinación con el brazo opositor? Me explico mejor. En la foto de la izquierda ustedes pueden apreciar que el brazo retentivo está muy bajo y el brazo opositor está muy alto. O sea, hay una gran discrepancia. Si ingresara en el caso del brazo retentivo que vaya de la posición 1 a la posición 2, sería una discrepancia tremenda y eso crearía un movimiento de fuerza lateral sobre la pieza dentaria. Al crear el plano guía, como se ve en la foto del centro, la posición 1 vendría a ser el inicio de asentamiento, hay un acercamiento mayor entre los brazos retentivo y opositor. Y la posición 2 es la posición final de asentamiento, donde ya la parte retentiva del retenedor está en su zona y la parte opositora está encima y ya no tenemos tanta distancia como en el caso de la foto del lado izquierdo. Y de esa forma no se crearían presiones laterales como se muestra en el caso de la foto del lado derecho,
en la que de todas maneras va a existir, pero va a ser muy pequeña comparativamente con la que se crearía si es que la discrepancia fuera mucho mayor. No sé si se ha entendido esto, eso lo podemos explicar de una mejor forma en la práctica ya con el diseño. Pero recordemos que en el caso de que fuera una zona en la que no se ha hecho el plano guía, sucedería lo que se ve en la foto del lado derecho. De todas maneras, se crearía una presión excesiva en sentido lateral. Bien, otra cosa también es que nos sirve para que exista un solo plano de salida, o sea, un solo eje de ingreso y salida de la prótesis y no tengamos distintos ejes de salida, lo cual crearía también presión sobre distintas áreas de la prótesis. El segundo punto dentro de la preparación biostática en la modificación de las piezas dentarias son los descansos oclusales. Bueno, los descansos oclusales, que es lo primero que nosotros diseñamos, como lo hemos estado viendo en la práctica, depende justamente de donde vamos a tener el apoyo en sentido vertical que va a evitar la intrusión de la prótesis en tejidos blandos. Esos nichos, esos lechos que se crean, tienen que ser desgastes dentarios sobre las estructuras de las piezas dentarias. Se le conoce como desgansos oclusales a la superficie de un diente donde se apoya un apoyo oclusal de la prótesis y ese es el nombre que toma justamente como descanso oclusal. Debe ser preparada para garantizar que las fuerzas oclusales que le transmite el apoyo oclusal sigan el eje longitudinal del pilar, cosa que es un poco difícil ya que los descansos oclusales no se colocan en el centro del diente, sino en las zonas marginales, ¿no? De los rebordes marginales. Debe permitir usar apoyos oclusales que soporten la máxima carga funcional sin distorsionarse ni fracturarse y ser capaces de moverse sin trabarse cuando la dentadura se mueve en función, de tal forma de que transmita las fuerzas hacia la pieza dentaria y sean absorbidas por el tejido periodontal. La preparación de los descansos oclusales en las piezas posteriores es muy sencilla. Se hace frente al reborde marginal, que puede ser proximal, mesial o distal, alejado de él y cóncavo de todas las direcciones, ¿no? Se prepara en la profundidad de una fosa, comenzando con una fresa redonda grande, estamos hablando quizás una número 8, una numeración antigua, y luego se profundiza con una fresa más pequeña, sin pasar los límites del espesor del esmalte. Recuerden que el espesor del esmalte en este sector puede llegar hasta 2 milímetros. Se puede calibrar la fresa con la que estamos trabajando para evitar que el desgaste sea excesivo. Si el descanso se prepara sobre una restauración, sea esta una incrustación, corona o obturación de amalgama, de preferencia, ahora hay resinas muy buenas, muy duras que se pueden trabajar también sobre ellas, puede hacerse más profundo, pero nunca tener la forma de caja. Eso es muy importante porque si no crearían fuerzas laterales, porque se mueve resultando en una acción que es nociva sobre el pilar. Siempre la forma que debe tener es redondeada, forma de cuchara o inclusive forma de pico de pato. Debe pulirse con una pasta adecuada y con la ayuda de copas de caucho, terminando la maniobra con una aplicación tópica de flúor. Este apoyo que ustedes están viendo ahí es un apoyo adicional que es más largo y se utiliza en diseños específicos. Los anteriores que mencionaba, forma de cuchara y pico de pato, son los que se utilizan regularmente en las prótesis convencionales. Cuando se prepara un descanso oclusal para un retenedor Jackson, aquí hay que tener mucho cuidado porque se preparan las dos piezas vecinas que recibirán el retenedor y hay que crear el espacio suficiente entre el diente y el diente vecino para el paso del brazo de unión de los dos retenedores. Eso lo hemos estado discutiendo muchas veces en la práctica. Y lo principal es de que este elemento no debe sobrepasar el punto de contacto entre los dos dientes pilares. Es importantísimo eso porque si no crearíamos áreas de empaquetamiento interproximal. Cuando el pilar tiene caries o una restauración que conviene renovarla, que ya la hemos visto en el diagnóstico, se procede como sigue para preparar el descanso oclusal. Primero se prepara el descanso como si el diente realmente estuviera íntegro. Y luego se prepara la cavidad en la cual se va a llevar la restauración, tomando como referencia la profundidad de la misma al fondo del descanso que se va a preparar.
como sabemos que podemos excedernos un poco más de quizás 1,5 mm o 2 mm, ya nuestra preparación, sea para resina, sea incrustación, sea corona, debe de tener el espacio suficiente para recibir este elemento de la prótesis removible. Luego se termina la restauración metálica y se prepara el descanso sobre una restauración de amalgama, si es que está, si así lo fuera necesario, en forma convencional. Si fuera una restauración colada, en el caso del descanso se va a preparar antes de realizar el patrón, el colado, o sea, se realiza en el patrón de cera, ¿no? Si fuera una restauración de resina, se procede de la misma forma como una restauración de amalgama. Ahora, en el caso de las piezas anteriores, hay diferencia referente a la forma. Ya no es forma de cuchara, ya no es forma de pico de pato, sino de que tenemos que hacer una preparación que tiene las características, como se dice, de un techo de un rancho, de una casita de un rancho, ¿no? En los dientes anteriores, la preparación del descanso cruzal es un poco más complicada. En los dientes anteriores superiores, el descanso se prepara sobre el cíngulo, ya que tiene un cíngulo adecuado. Si el cíngulo no es adecuado, no nos permite hacer un descanso. Eso se da en forma de surco y que visto desde el lingual tiene la forma de una V invertida, como se ve en esta foto del canino, ¿no? Se prepara con una fresa troncocónica, cilíndrica o de cono invertido y no debe pasar el espesor del esmalte. Ninguna preparación debe sobrepasar el espesor del esmalte. Ahora, ¿cómo utilizamos las fresas? De esta forma, dependiendo la fresa que vayamos a utilizar. El hecho es de que nosotros tengamos un área que nos permita que el metal se pueda soportar, como es el caso, por ejemplo, de los que hacen andinismo y se cogen con las manos y los dedos pasan a ser los elementos de sostén de todo el cuerpo del andinista, ¿no? En ese caso. En los dientes anteriores inferiores la cosa es más compleja porque no tiene cíngulo adecuado y por consiguiente muchas veces hay que colgarse en la zona del borde incisal, ¿no? El cíngulo no es prominente y tampoco es posible prepararlo un descanso en forma como se ha hecho en el canino superior. Entonces lo hacemos sobre el borde incisal de los caninos inferiores y esta preparación, como se aprecia en la figura, no es simplemente aplicar una fresa en sentido vertical para hacer un surco. Este es un surco muy especial que tiene que ser desgastado de palatino hacia vestibular o de vestibular hacia palatino, o lingual mejor dicho, ya que son inferiores, creando un pequeño desgaste hacia vestibular, un pequeño desgaste en incisal y otro pequeño desgaste hacia lingual, como si la fresa la corriéramos de bucal hacia lingual. El principal problema es que este tipo de desgastes es una desventaja, es antiestético y puede interferir con la oclusión y su apariencia antiestética desde bucal hace que algunos pacientes objeten este tipo de preparación. Ahora, pasamos al tercer punto, que es la modificación de la anatomía de los pilares. Recuerden, ya hemos hecho planos guías, hemos hecho los apoyos oclusales y ahora vamos a desgastar la forma de los dientes. Y ahí pueden apreciar una cosa muy simple, ¿no? Una molar inferior, por ejemplo, que tiene características de retención del ecuador muy alto. Simplemente antes de crearle los planos guías o antes de crearle algún tipo de desgaste como descansos oclusales, tenemos que modificar su forma y crearle una forma más convexa a las caras libres con la finalidad de que el ecuador protético baje, por supuesto respetando la profundidad del esmalte, ¿no? Una vez hecho esto, recién pensamos en los otros desgastes, ¿no? Al preparar un plano guía o un descanso oclusal, se está ya modificando la anatomía de los pilares, por la siguiente razón que debe hacerse una modificación previa antes de esto, ¿no? ¿Cuándo? Cuando los dientes tienen sus caras oclusales desgastadas, el ecuador está muy cerca de la cara oclusal y no hay espacio suficiente para diseñarlo adecuadamente. También cuando las piezas pilares no presentan zonas retentivas, como es el caso de las mesializaciones de las piezas posteriores, segundas o terceras molares, las cuales no nos permiten encontrar un ecuador protético, y no existe realmente retención, y hay que crear retención, ¿no? La retención puede conseguirse de varias maneras. ¿Cómo lo hacemos? Primero, en el sitio que debe de ir el extremo del brazo retentivo, se hace una concavidad, que esa es una retención en bajo relieve,
dentro del esmalte con una fresa redonda de tamaño adecuado y luego a partir del fondo de la cavidad se hace con la misma fresa un surco hacia la superficie del diente para que ésta pueda discurrir hasta la zona de retención. En la cara bucal del pilar se hace una obturación de amalgama o una incrustación que haga relieve sobre la superficie del esmalte, el cual brinda la retención deseada. Ese es en el caso que nosotros hagamos una restauración. Ya en la restauración le estamos dando la zona retentiva. En la cara bucal del pilar se hace también la obturación de amalgama o incrustación sin que haga relieve sobre la superficie del esmalte y hacemos lo mismo que sobre el diente natural. Con una fresa redonda se prepara una concavidad en los límites de la restauración. Ahora, cuando el pilar está muy restaurado, es mejor hacer una corona que tenga ya la forma de restauración previa para la retención, lo que se conoce muchas veces como islas, las cuales justamente son puntos específicos de metal donde el brazo retentivo va a calzar como si fuera un pequeño broche. Por ende, la remodelación dentaria permite ubicar el brazo retentivo en una forma mucho más gingival y de esa forma no diseñarlo tan alto como muchas veces se diseña, ¿no? Bien, como esta es una clase realmente corta, esto de acá lo vamos a también reforzar en la parte práctica. Y ahora vamos a ingresar a lo que es el diseño de la clase 3 convencional. Voy a presentar, perdón un ratito, en estos minutos que nos quedan. Ajá. Bien. ¿Se aprecia, Christopher? Perfecto, gracias. Bien, esta parte la hemos estado desarrollando en la parte práctica como aspectos de tipo demostrativo. Ahora voy a mencionar distintos casos justamente de clase 3 con la finalidad de que ustedes ya en la parte práctica, a partir de la próxima semana, en sus modelos de yeso, puedan desarrollar el diseño de este tipo de clasificación de la clasificación de Kennedy, que es una tipo dento soportada. La clase 4 convencional no la vamos a hacer desde el punto de vista convencional en el diseño, sino ya la vamos a trabajar específicamente en el eje rotacional de inserción por razones obvias a su tipo de diseño. Pero la clase 3 sí puede ser manejada desde el punto de vista convencional. Por esa razón es que este tipo de diseños se pueden hacer en forma convencional. Bien, pasamos entonces. El diseño de la clase dento soportada para clase 3 empieza con un diseño tradicional de una clase 3 pura, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos solamente un diseño que vamos a trabajar en base a una clase en la cual tenemos solamente una brecha de déntula unilateral. Como ya sabemos, no se hacen prótesis removibles unilaterales. Por esa razón, tenemos que tomar ambos arcos dentarios, así estos arcos dentarios estén con piezas dentarias, ¿cierto? ¿Con qué empezamos? Siempre en las piezas pilares se debe dibujar en la fosa vecina del espacio dental los apoyos oclusales con lápiz rojo. Entonces, si nosotros consideramos ahí, en la brecha de déntula pueden apreciar hacia distal del premolar y hacia mesial de la molar que se ha hecho un dibujo en rojo, que es donde va a estar el apoyo oclusal. Se considera pilar a cada pieza vecina a la brecha de déntula, por esa razón es que se hace de esa forma. En el lado dentado, según la extensión de la brecha dentada, dibujamos un apoyo en la pieza que esté a nivel del pilar de la zona. Como pueden apreciar, el primer premolar se le ha dibujado en la zona dentada y a nivel de entre la primera y segunda molar se ha hecho lo mismo en el sector posterior. Esto nos crea lo que es una base de sustentación, a diferencia de un extremo libre, el cual tiene un eje rotacional. Ahí tienen ustedes el diseño, que es lo que se ha hecho, en la cual en la otra fosa, en la fosa distal del primer y segundo molar de la brecha de déntula, si la brecha de déntula no es amplia,
Basta con colocar un apoyo entre el primer y segundo molar, ¿no? Porque ya estamos de esa manera decidiendo dónde es que van a estar nuestros apoyos. Cabe anotar que acá en estos modelos hay un canino, ¿no? Y como es superior, vean ustedes la forma del diseño cambia, ¿no? En este caso sería, como dije, una forma de techo de rancho, cuyo apoyo va a ser de otra manera. Y de esa manera tenemos los 4 apoyos que son la base de sustentación de la clase 3 superior. Una clase 3 pura, ¿no? Ahora, como en el caso anterior, muchas veces nosotros tenemos problemas estéticos porque son incisivos, caninos o inclusive primeras premolares que se muestran mucho, lo ideal, según la teoría, es dibujar retenedores Acker. Por eso dice, ¿no? De preferencia un retenedor tipo Acker, a pesar que son un poco antiestéticos. Y en el sector posterior no tenemos ningún problema de hacerlo. En, Esto puede ser modificado en la zona anterior y en vez de colocar un retenedor circunferencial podemos colocar un retenedor a punto de contacto dependiendo de la zona retentiva que tengamos. Ahora, en el lado dentado, siempre hay que dibujar retenedores que sobrepasen el punto de contacto interproximal. Entonces, en ese caso, lo más indicado sería un retenedor tipo Jackson entre el primer y el segundo molar que se origina en distal y sus brazos terminan en bucal y lingual del lado mesial. Si no tenemos muy buena retención, podemos hacer un circunferencial, como se ve en el caso de la foto del lado izquierdo, ¿no? Pero de preferencia un Jackson. Ahora, a partir del ángulo lingual de los pilares con las caras proximales que dan la brecha de dentura, trazamos una línea oblicua. La línea oblicua sale del apoyo, por si acaso en el lado izquierdo se puede apreciar esa línea oblicua, no miren la foto del lado derecho todavía, van a ver que debajo de cada uno de los dos apoyos, en el lado de dentro y en el lado dentado, se han hecho las líneas oblicuas. Estas líneas oblicuas tienen una orientación hacia el rafe medio del pilar. Luego unimos estas dos líneas oblicuas y se proyecta hacia adelante. Esta línea debe ser alejada de las caras palatinas, de las piezas dentarias, y ¿cómo lo comprobamos? Haciendo que esta parte anterior, paralela al reborde edéntulo, llegue a la zona mesial del incisivo lateral. Y se forma una línea, y de esta manera nosotros trazamos esa línea, pero solamente uniendo las dos líneas oblicuas. Esta línea fue un aporte grande que hizo el doctor David Loza y se le conoce también con su nombre, la línea de Loza, por esta razón, ¿no? Él no la menciona como la línea de Loza, pero menciona de esta forma esta línea, ¿no? Eso mismo se puede hacer al otro lado y de esta manera nosotros vamos a tener la unión de las dos líneas oblicuas que hemos mencionado. Dibujamos esta línea anterior-posterior que une las líneas oblicuas con la zona edéntula y al llegar a la línea a nivel de los pilares hace una curvatura y termina en el ángulo lingual vecino a la brecha edéntula de cada pilar. Esta línea trazada marca el límite de unión entre el acrílico, que está en la zona de la base, y el conector mayor, que es justamente elemento metálico puro. Estas dos zonas va a ser, bueno, la primera, encima del reborde, va a ser la zona de la rejilla, y la otra va a ser la zona del conector mayor. Según la extensión del espacio edéntulo, el conector mayor que se elija será una cinta palatina, una placa palatina parcial o una doble barra palatina. Se dibuja el borde anterior del conector cruzando la línea media en ángulo recto. Vean ustedes ahí a nivel del rafe medio, cruza en ángulo recto. Si está en el área de las arrugas palatinas, este borde pasa entre las arrugas palatinas. Y ahí ya nos está formando prácticamente un conector mayor tipo placa parcial. De esta forma, ¿no? Entonces, a la hora que se cruza la línea media en ángulo recto, prácticamente ya hemos conformado nuestro conector mayor. En el lado dentado, que es el principal problema, hacemos algo similar a lo del otro lado. Diseñamos la línea anteroposterior paralela al reborde gingival de las piezas posteriores y la separación que debe tener con los dientes debe ser de 6 milímetros. Esta línea, al igual que la otra, une los conectores menores de apoyo o cruza la anterior, que son los retenedores indirectos, y del retenedor posterior uniéndose a ellos con un trayecto de tipo curvo.
Vean que en este caso, en el premolar solamente se ha utilizado un apoyo y el retenedor directo ha sido solamente para la molar. Se dibuja la redecilla de retención para el acrílico en la zona de la base y el diseño prácticamente está terminado. Tenemos un diseño de clase 3 pura, en la cual realmente no se están utilizando 4 retenedores, sino 3, como se aprecia. Ahora, ¿esto puede ser modificado? Sí. Vean ustedes el diseño original, con una placa parcial, se transforma quizás a una cinta palatina o quizás a una placa parcial de menor tamaño o quizás a una cinta palatina sin retenedor indirecto, vean ustedes, o a una placa parcial con retenedor indirecto. O sea, podemos hacer muchas modificaciones dependiendo del gusto del operador, de las condiciones que nos presenta las zonas retentivas, etc. Vayamos ahora a un caso similar, pero que ya no tiene dientes en la zona contralateral, que es una superior también, pero modificación 1. O sea, una clase 3, modificación 1, que es mucho más sencilla que la anterior. Tenemos 2 elementos desdentados en ambos lados. Por supuesto, quien manda la clasificación, ya ustedes saben que es el sector edéntulo más posterior. Por consiguiente, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Colocar los apoyos. Por consiguiente, en las piezas próximas a los espacios edéntulos se dibuja en cada pieza vecina del espacio edéntulo un apoyo cruzal con lápiz rojo. Se considera pilar a cada pieza vecina de la brecha edéntula. En este caso ya son de los 2 cuadrantes, ¿no? Si la posición del ecuador lo permite, se dibuja de preferencia un retenedor tipo Acker en cada una de las piezas. Si la estética afecta, pensamos en un retenedor a punto de contacto. La elección del retenedor puede cambiar por la ubicación del ecuador con la cara bucal de cada pilar y eso depende de cada uno de los ecuadores que hayamos trazado. El brazo retentivo estará en la cara lingual y el recíproco en la cara bucal, en el caso que la retención sea excesiva en la zona lingual, pero eso sí, recuerden que todas las piezas deberían tener la retención en ese sentido, hacia lingual. Si se decide que sea vestibular, toda la parte retentiva será en vestibular, pero si se decide que sea lingual, toda la parte retentiva será hacia lingual. Se diseña el conector menor en cada uno de los retenedores Acker sobre la cara proximal, como lo hemos hecho en la parte anterior de la clase 3 pura, llegando hasta el reborde gingival proximal. A partir del ángulo oblicuo proximal de cada pilar se traza una línea oblicua de la misma forma, haciendo la línea media hacia la línea media del paladar. En una extensión tal que garantice un ancho adecuado a la base de la dentadura. ¿Y quién nos da justamente ese tipo de retención? Justamente la línea de losa que nos permite llegar hacia el sector anterior. Y de esta forma nosotros podemos llegar de una forma muy adecuada para establecer la diferencia entre entre el conector mayor y la zona de la base. Por ende, frente a cada espacio dentulo se traza una línea antero-posterior que pase por la punta de las líneas oblicuas recién dibujadas. Debe estar alejado de la cara palatina en las piezas posteriores y de llegar a la altura del incisivo lateral como referencia, siempre hacia la zona mesial, como se puede apreciar, y de esa forma ya nos limita al conector mayor. Al llegar la línea a nivel de los pilares, hace una curvatura y termina en el ángulo lingual vecino de la brecha edéntula de cada pilar. Las líneas así trazadas marcan el límite de unión entre el acrílico que va en la zona de la rejilla de la base y el conector mayor. Cuando use un solo conector, dibuje su borde anterior cruzando la línea media en ángulo recto. Luego el borde posterior del conector con un brazo que cruce las líneas medias en el ángulo recto y de ahí se dirige al extremo posterior de la base, terminando a nivel del ángulo mesio-lingual de cada pilar, sin formar el ángulo recto con el borde interno de la base. Puede apreciarse ahí siempre la parte posterior por delante de las foveolas palatinas. En ambos casos, tanto anterior como posterior, se ha cruzado a nivel de la perpendicularidad con la línea media. Se diseñan las retenciones para el acrílico de la base
que vienen a ser las rejillas, y prácticamente nuestro diseño ya está terminado. Vean ustedes distintos tipos de diseños en los cuales podemos hacer variaciones del conector mayor. Por último, en estos minutos que nos quedan, voy a mencionar el diseño de clase 3, modificación 1, pero para el maxilar inferior. En todo momento hemos hablado del maxilar superior, pero el inferior, que dicho sea de paso es uno de los que se utiliza también para el eje rotacional de inserción, también se puede hacer un diseño de tipo convencional. Y en el caso del inferior es mucho más práctico trabajar con retenedores circunferenciales. El protocolo del procedimiento es el mismo. Seguimos primero colocando los apoyos oclusales en las piezas pilares. Ya tenemos las piezas pilares marcadas porque son las próximas a los espacios edéntomos. Y se dibuja con lápiz rojo. Vean que los trazados son muy nítidos y son lineales, no son manchas. Por favor, no hagan trazados en forma de mancha. Siempre tienen que ser lineales. Se dibuja con lápiz rojo el apoyo oclusal en las fosas vecinas del espacio edéntomo de cada uno de los pilares. Luego se dibuja un retenedor en cada pieza de pilar según la ubicación del ecuador en las mismas y utilizar de preferencia retenedores de tipo Acker. En algunos casos, por la forma retentiva como se aprecia en estos gráficos, se pueden usar retenedores a punto de contacto. Ahora, yo quiero que aprecien la foto de la derecha, en la cual la retención es muy mala en vestibular, tanto para el premolar como para la molar. ¿Qué se ha hecho? En el caso de la molar, pueden apreciar que es un circunferencial que pareciera un brazo de oposición en vez de un brazo de retención, pero en la parte final está marcado con verde una zona que va a ser desgastada. ¿Se acuerdan de la modificación de las piezas dentarias que mencioné? Parte de la preparación biostática es hacer un desgaste que va a actuar como si fuera un broche. Y lo mismo se está haciendo en el caso del premolar. No hay retención, se ha colocado un retenedor a punto de contacto y se ha marcado con verde la zona que se va a desgastar. Van a ser prácticamente retenciones en bajo relieve, las cuales van a permitir que el brazo retentivo realmente cumpla su función. Ahora, de la línea inferior diseñada se mide la distancia que hay hasta el margen gingival de las piezas anteroinferiores, haciendo la curva en el sector anterior. Si la distancia de esta zona curva en el sector lingual anterior es mayor de 8 milímetros, se puede trabajar con un conector mayor tipo barra lingual. Pero si es menor a 8 milímetros, necesariamente va a tener que ser placa lingual. Luego se diseñan las redecillas para la retención de los acrílicos y cuando los pilares posteriores están inclinados, no es siempre necesario utilizar los retenedores en todos los pilares y solamente quizás de repente podamos utilizarlos como apoyos oclusales, ¿no? En el caso de la fotografía sí se está haciendo un diseño con retenedores circunferenciales en el sector posterior y retenedores a punto de contacto en el sector anterior, pero con brazo de oposición. Importante, ¿eh? O sea, es un retenedor a punto de contacto, pero con brazo de oposición, porque está funcionando realmente como si fuera un retenedor circunferencial. Es una pequeña mezcla entre lo que es un retenedor a punto de contacto y un retenedor circunferencial. Bien, voy a prender mi cámara. Bien, chicos, estamos prácticamente a 5 minutos de culminar la actividad académica. Lamentablemente, nosotros no hemos buscado que esto suceda, ni ustedes, ni nosotros, los docentes.